Comenzaremos a hablar de la segunda parte de tejido conectivo. Debemos recordar que todo tejido conectivo estaba formado por dos elementos fundamentales, célula y matriz extracelular. En la primera clase de tejido conectivo vimos cómo estaba conformada la matriz extracelular, que podía ser dividida en una matriz extracelular figurada formada por fibras, colágenas elásticas y reticulares, y una matriz extracelular amorfa o sustancia fundamental formada por moléculas como glicoproteínas adhesivas, proteoglucanos, glucosaminoglucanos sulfatados y no sulfatados, y grandes moléculas como los agreganos. En esta clase ahora veremos el segundo componente del tejido conectivo, como son las células, y hablaremos de la población celular fija o residente y de la población celular transitoria. Luego hablaremos un poco de la clasificación del tejido conectivo y terminaremos hablando a grosso modo de las principales funciones de este tejido conjuntivo o conectivo. La mayoría de las células del tejido conectivo, principalmente las que son residentes, permanentes o fijas, provienen de esta capa germinativa. Fíjense que el embrión y el ser humano está formado por tres capas germinativas: la morada, que es el ectodermo; la verde, que es el endodermo, y estas dos capas, endodermo y ectodermo, da origen al epitelio. Básicamente al epitelio que recubre la superficie externa y la superficie interna del cuerpo humano, pero la capa del medio, que llamamos mesodermo, de color amarillo, da origen a la mayoría de los tejidos conectivos del cuerpo, a excepción de la región de cabeza, donde hay una nueva capa llamada ectomesénquima, que es la que da origen a la mayoría de los tejidos conectivos de esta región del cuerpo humano. Las primeras células que podemos encontrar dentro del grupo de residentes permanentes del tejido conectivo son las células mesenquimáticas indiferenciadas. Son las células madres del tejido conectivo, es decir, son las células que dan origen al resto de las células que forman parte de ese tejido conectivo, y las podemos ver aquí como células estrelladas o ausadas, con largas prolongaciones, con un núcleo estrellado o triangular, intensamente basófila, y la podemos encontrar principalmente dentro del tejido conectivo embrionario y también en la pulpa dental. Es un tejido que es rico en células mesenquimáticas indiferenciadas, y es por eso que se dice que de los terceros molares pueden ser extraídas y cultivadas células madres, que no son más que estas células mesenquimáticas indiferenciadas. Esta célula madre mesenquimática es una célula madre porque ella es capaz de dividirse, y una de sus hijas va a transformarse o a diferenciarse en cualquiera de estas células que forman parte de los distintos tipos de tejido conectivo, como pueden ser los condroblastos, que luego se transforman en condrocitos, típico del tejido cartilaginoso; los adipocitos, típico del tejido adiposo; los fibroblastos, que podemos encontrar dentro del tejido conectivo del adulto o propiamente dicho; las células que recubren básicamente ciertas cavidades internas del cuerpo; las células endoteliales o pericitos; los osteoblastos, que van a formarse y transformarse en osteocitos, que son típicos del tejido óseo. Entonces, por eso son células madres del tejido conectivo, porque esta célula madre mesenquimática indiferenciada, por un proceso de mitosis, se divide en dos. Una puede diferenciarse y transformarse en cualquiera de estas células, mientras que la otra se mantiene siendo una célula mesenquimática indiferenciada. Por eso se dice que un principio de toda célula madre es aquella que es capaz de dividirse y un grupo diferenciarse en ciertas células del cuerpo y mantener aún la existencia de un grupo de células madres siempre.
La siguiente célula del tejido conectivo y la más común que podemos encontrar en él es o son los fibroblastos. Los fibroblastos son células, como vemos aquí, que pueden ser ausadas con un núcleo alargado o algo cilíndrico, como en forma de habano o tabaco, y un citoplasma eosinófilo alargado. Otros pueden ser estrellados o estelares, como podemos ver en esta zona, y generalmente se encuentran entre densos paquetes de fibras colágenas, porque debemos recordar que esta es la célula que principalmente forma este tipo de fibras dentro del tejido conectivo. Miren, aquí vemos otros fibroblastos vistos al microscopio óptico y teñidos con la coloración de hematoxilina y eosina, donde los vemos su núcleo ausado o alargado, con un citoplasma eosinófilo también alargado o ausado. Aquí vemos dentro de este tejido conectivo un grupo de fibroblastos. Aquí vemos unos estelares o estrellados, y debajo, junto a las fibras colágenas que la vemos de color rosado, vemos este grupo de fibroblastos ausados o alargados. Así como hemos visto, tenemos dos tipos principales de fibroblastos: el alargado o ausado, o el estelar o estrellado. Al estelar o estrellado también lo llamamos fibroblasto, y es el propio fibroblasto o el fibroblasto propiamente dicho. Fíjense que es una célula con forma estelar, con largas prolongaciones citoplasmáticas, que tiene en su citoplasma mucho desarrollo de retículo endoplasmático rugoso, que aquí está de color azul, de aparato de Golgi, de mitocondrias, un núcleo intensamente basófilo, porque el fibroblasto es una célula activa sintéticamente, es decir, que el fibroblasto está encargado de la secreción de todas las proteínas que van a formar las fibras colágenas y a la matriz amorfa o fundamental del tejido conectivo, es decir, que es la fase activa de esta célula. En cambio, cuando lo vemos ausado o alargado, vamos a ver que esta célula está alargada, con las puntas afinadas, con un núcleo también alargado, basófilo, pero tiene menos cantidad de organelo, menos cantidad de retículo endoplasmático rugoso, de mitocondrias, poco aparato de Golgi, porque ha entrado en una fase inactiva, en donde no hay producción de proteínas, ni de fibras colágenas, ni de matriz amorfa, sino que hay una fase donde la célula se encuentra de forma inactiva. ¿Qué pasa? Ante cualquier estímulo que pueda causar daño o que requiera el recambio de la matriz extracelular porque el tejido conectivo está envejeciendo, pues este fibrocito se transforma nuevamente en un fibroblasto, y una vez que el fibroblasto produce las fibras colágenas y las proteínas necesarias para la cicatrización o para renovar ese tejido conectivo senescente o envejecido, luego se transforma nuevamente en un fibrocito, es decir, que es un ciclo constante en el que esta célula del tejido conectivo básicamente gira o se desarrolla en su ciclo vital. Fíjense que aquí vemos un fibroblasto porque es una célula sintéticamente activa, y vemos cómo ella se une a fibras de colágeno, estas cortadas transversalmente y estas cortadas longitudinalmente. Son fibras producidas por este tipo de células, y fíjense cómo se observa en esta fotomicrografía de un microscopio electrónico de barrido con un núcleo con intensa cromatina, con gran cantidad de organelos dentro de él. ¿Cuáles son las principales funciones de los fibroblastos? Ya vimos que tienen la capacidad de producir las fibras, no solamente las colágenas, sino también las reticulares y la elástica. Producen enzimas que son importantes para el metabolismo celular. Produce, como ya vimos, elastina, que forma parte de las fibras elásticas. Produce proteínas que forman parte de la matriz amorfa, como ácido hialurónico y hialuronano, glucosaminoglucano. Factores de crecimiento que contribuyen a la proliferación celular, no solamente del epitelio, sino también no solamente del tejido conectivo, sino también del epitelio, y todas las proteínas que forman parte de la matriz extracelular. También tenemos una célula que llamamos miofibroblasto.
¿Por qué se llama miofibroblasto? Porque es una célula con características mio de músculo o de células musculares lisas y de fibroblastos comunes. Fíjense que es una célula que aparenta ser un fibroblasto, pero que tiene dentro de su citoplasma estos filamentos, que son filamentos de actina de músculo liso unidos a la membrana celular a través de cuerpos densos, que son estos, y que permiten la contracción del fibroblasto como si fuera una fibra muscular. Es decir, que este miofibroblasto tiene características tanto de fibras de músculo liso, por eso se llama mio, y de fibroblastos, y por eso tiene el nombre. Y tiene una importante función contráctil. ¿De dónde provienen estos miofibroblastos? Bueno, en cavidad bucal se habla de que son fibroblastos que ante cualquier estímulo de estrés se transforman en pre o protomiofibробlastos y después, si sigue ese estímulo de estrés y la producción de citocinas inflamatorias y de factores de crecimiento, como este factor de crecimiento transformante beta, se van a transformar en miofibroblastos maduros con filamentos de actina unidos a cuerpos densos que están unidos a la membrana plasmática y que tienen la capacidad de contraerse, tienen capacidad elástica. Sin embargo, dependiendo del sitio del cuerpo donde podamos encontrarlo, porque los miofibroblastos están distribuidos por todos los tejidos conectivos, tienen diferentes orígenes. Ya vimos que pueden provenir de fibroblastos, pero también pueden provenir de células del músculo liso, de pericitos, de células que están alrededor de vasos sanguíneos, pueden prevenir de células madres de la médula ósea, de células endoteliales y algunas de células epiteliales, es decir, que tienen un origen bastante diverso. Fíjense cómo lo observamos, a veces es prácticamente indistinguible del fibroblasto, pero es una célula que siempre va a ser ausada o alargada. Fíjense que vemos un núcleo alargado y miren este citoplasma en forma de cola o de colita intensamente eosinófilo. Ese es típico de un miofibroblasto. Miren el núcleo alargado y miren cómo tiene un extenso o largo citoplasma en forma de una cola, como si fuera un pequeño espermatozoide. No encontramos miofibroblastos estelares, sino de esta forma. ¿Cuál es la función del miofibroblasto? Pues participa principalmente en la cicatrización de las heridas. Fíjense que aquí hay una herida, esta en piel. Fíjense que este es el epitelio y este es el tejido conectivo y esta es la herida que produjo una solución de continuidad o una úlcera dentro de ella. Y fíjense cómo comienzan a llegar o se forma un tapón plaquetario o de plaquetas. Y sobre ese tapón de plaquetas llegan una gran cantidad de células y entre las células que llegan, fíjense que tenemos estas que tienen filamentos rojos, que son los miofibroblastos, que se unen a un lado y a otro de la herida. Y cuando se contraen, básicamente permiten que estos bordes se acerquen uno del otro, contribuyendo mucho más rápido a la cicatrización de esas heridas. Una vez que se ha cerrado la herida que se produjo, los miofibroblastos mueren por apoptosis o se transforman nuevamente en fibroblastos y desaparecen de ese tejido conectivo. Fíjense aquí que pueden permanecer una vez cerrada la herida y pueden producir lesiones patológicas que provienen de esta célula denominada miofibroblasto. Entonces fíjense cómo aquí, una vez que ocurre un estrés mecánico, ese estrés y estimula la producción de factor de crecimiento transformante beta y de ciertas citocinas que hacen que los fibroblastos se transformen en miofibroblastos y lleguen al sitio de la herida. Miren aquí hablamos qué pasa cuando hay inflamación y producción básicamente de herida. Fíjense que en el día 0 en que se produce la herida, se produce un tapón de plaquetas, que son estas células azules, llegan células inflamatorias como neutrófilos y macrófagos, como vemos aquí,
y luego ocurre una proliferación de estas células rojas que son fibroblastos. Llegan estos fibroblastos que ante el estímulo de estrés mecánico y ante los estímulos de la inflamación se transforman en miofibroblastos y producen un tapón de miofibroblastos que van a ayudar a cerrar la herida. Fíjense que aquí vemos una lesión en cavidad bucal muy común en encía que llamamos miofibroma, que no es más que una neoplasia de miofibroblastos o que provienen de esas células y muchas de las cuales provienen producto a que se han producido estrés mecánicos o estímulos irritantes que hacen que proliferen estas células y que no mueran por apoptosis o se retransformen nuevamente en fibroblastos, sino que sigan proliferando y se transformen en miofibroblastos neoplásicos. Sigamos con los macrófagos. Este es otro residente permanente. Esta célula es una célula que, a pesar de que es residente permanente, proviene de la sangre. En la sangre se llaman monocitos. Cuando esta célula tiene la capacidad de atravesar los vasos sanguíneos y llegar al tejido conectivo, se transforma en un macrófago o histiocito. Esta célula, por lo tanto, se deriva de los monocitos de la sangre, a pesar de que es una residente fija o permanente. La podemos observar cuando está, porque su principal función es la fagocitosis, fagocitando partículas virales, microorganismos o cuerpos extraños, como estas células blancas, como espumosas, con contenido dentro de su citoplasma. También la podemos observar con coloraciones supravitales, como es la tinta china, en donde se le inyecta al animal la tinta china cuando ellos están vivos. Los macrófagos fagocitan esa tinta china, se quedan teñidos por ella y el animal es sacrificado, y fíjense que es tomado tejidos de ellos donde podemos observar estos macrófagos que absorben o que fagocitan toda la tinta china que le fue inyectado al animal de experimentación. Cuando el cuerpo extraño es muy grande, estas células se fusionan y forman células gigantes multinucleadas como estas que observamos aquí, que son múltiples macrófagos que se han fusionado y por lo tanto forman células gigantes con muchos núcleos en su interior. Aquí vemos un macrófago visto al microscopio electrónico de barrido. Fíjense que tiene forma estelar o estrellada o irregular. Tiene un borde como este que vemos como en cepillo, que contribuye a la reabsorción y a la fagocitosis de microorganismos y partículas virales y cuerpos extraños. Tienen un núcleo que es arriñonado. Fíjense cómo tienen aquí una gran curvatura que asemeja a un riñón, y tiene una gran cantidad de estos organelos que son lisosomas y que debemos recordar que ellos forman parte del aparato digestivo de la célula, es decir, todo elemento que entra a la célula a través de fagocitosis se une al lisosoma primario, luego se forma un lisosoma secundario y luego un fagolisosoma donde es degradado el elemento que fue fagocitado. Entonces, la principal función del macrófago es la fagocitosis. Es una célula de defensa que tiene la capacidad de fagocitar virus, bacterias, otros microorganismos, cuerpos extraños. Entonces, fíjense este ejemplo. Aquí tenemos un macrófago y tenemos un virus. Fíjense cómo esta célula tiene la capacidad de fagocitar a ese virus y una vez fagocitado, los lisosomas que están dentro de su citoplasma se unen para formar un lisosoma secundario y un fagolisosoma, y como es degradado, básicamente ese virus, esa bacteria o ese cuerpo extraño que fue fagocitado por el macrófago. Él forma parte de un sistema que llamamos fagocítico mononuclear, y hay macrófagos en todas partes del cuerpo. Hay macrófagos en los pulmones, hay macrófagos en el hígado, hay macrófagos en el vaso, donde tienen en el vaso funciones de eliminar o fagocitar el hierro liberado de los glóbulos rojos
que se metabolizan o que mueren a través de apoptosis en este órgano, en los pulmones de recibir también virus, bacterias y cuerpos extraños que podemos respirar, en el hígado, es decir, en el sistema nervioso central. Es decir, que es una célula que está distribuida por todo el cuerpo, una célula de defensa, y reciben nombres distintos dependiendo del sitio del cuerpo donde podamos encontrarlo. Otra función importante también tiene que ver con la defensa. Esta célula también tiene la capacidad de presentar antígenos. ¿Qué quiere decir esto? Ella toma el microbio o el microorganismo, lo fagocita, lo procesa a través de los lisosomas y ciertas partículas del microorganismo quedan dentro de la célula y son expresadas, como vemos aquí, en la superficie celular. Una vez que la expresa, se la presenta a un linfocito T, que es una célula de defensa que va a iniciar una respuesta inmunológica. Es decir, que por eso se llama célula presentadora de antígeno y forma parte también de un grupo de células de defensa que llamamos presentadoras de antígeno que podemos encontrar dentro del cuerpo humano. Entonces, recordando, toman microorganismos, lo procesan a través de los lisosomas, quedan partículas en su citoplasma, lo presenta en la membrana plasmática y se lo presenta o se lo muestra a una célula de defensa que es el linfocito T colaborador para que se inicie una respuesta inmunológica. Además, el macrófago también produce sustancias que contribuyen a la inflamación, principalmente el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1, que son sustancias que contribuyen a la inflamación y a la defensa del cuerpo. Algunas células comunes que son de origen macrofágico, tenemos a los osteoclastos que tienen la capacidad de reabsorber tejido óseo. Pero como les dije, hay diferentes macrófagos distribuidos por los distintos órganos del cuerpo humano. Además de las funciones en el sistema inmunológico, actualmente se han visto nuevas funciones del macrófago, pues como puede ser la reabsorción de la hemoglobina, básicamente esa, no solamente del hierro, sino de toda la partícula de hemoglobina en el vaso, cuando estas células son recambiadas en la sangre. Como ya vimos, participa en el metabolismo óseo porque produce reabsorción o destrucción de ese tejido. Participa en la eritropoyesis, que es la formación de los glóbulos rojos, y también en reacciones alérgicas o de hipersensibilidad. También, producto de los fibroblastos y de los histocitos, pueden ocurrir neoplasias tanto benignas como malignas, y aquí vemos el ejemplo de una paciente que desarrolló en maxilar superior una gran lesión que resultó ser un histiocytoma fibroso benigno. Histiocytoma porque está formado por histocitos y macrófagos que experimentan una proliferación neoplásica y también de fibroblastos del tejido conectivo que lo experimentan. Veamos ahora a los adipocitos. Estas son células que tienen la capacidad de formar o de almacenar lípidos dentro de su citoplasma. Existen dos tipos de adipocitos. El amarillo, que generalmente lo encontramos principalmente en adultos y que es una célula redondeada con una gran gota de lípidos señalada con la flecha de color amarillo que prácticamente cubre todo al citoplasma, y fíjense cómo queda el núcleo achatado hacia la periferia, como que achatado o aplastado contra la pared, que es la membrana plasmática, y muy poca cantidad de organelos. El adipocito pardo lo podemos encontrar principalmente en fetos y en niños recién nacidos, porque él tiene mayor función termorreguladora, es decir, de controlar la temperatura corporal. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí tenemos que el citoplasma está llena de múltiples gotas pequeñas de lípidos que vemos señalado con la flecha de color amarillo. Fíjense cómo vemos que su citoplasma está
lleno de gran cantidad de pequeñas gotas de lípido, tienen un núcleo redondo central y mayor cantidad de organelos que el adipocito amarillo. Aquí vemos un ejemplo de adipocito amarillo. Fíjense que es una célula redonda, cuyo citoplasma pareciera vacío porque está llena de lípidos, y recordemos, como vimos en la clase de técnica histológica, que los lípidos se pierden por la preparación o por la deshidratación con alcoholes, se disuelven y estas células quedan vacías, y fíjense cómo vemos estos núcleos achatados o aplastados hacia la periferia. Aquí vemos una foto más amplia de lo que son múltiples adipocitos, muchos de los cuales se organizan en grupos o en lóbulos para formar tejido adiposo, principalmente por debajo de la piel. Y aquí vemos adipocitos teñidos con la técnica del Sudán 3. Para eso es necesario que esta técnica o esa muestra sea procesada por congelación y luego teñida con este colorante que fíjense cómo colorea o tiñe a estos adipocitos de color rojo intenso. Aquí vemos un corte histológico teñido con hematoxilina y eosina, donde vemos adipocitos pardos. Fíjense que son diferentes. Vemos una célula redonda, un núcleo basófilo en el centro y múltiples pequeñas gotitas de adipocitos alrededor del núcleo. Recuerden que estos tipos de adipocitos entonces son comunes en niños, en recién nacidos y en fetos. Y miren la diferencia con un adipocito de células amarillas como este que vemos aquí, donde hay una gran gota central que prácticamente de lípidos que invade todo el citoplasma, y los núcleos están achatados y aplastados hacia afuera, hacia la periferia. Como les dije, hay gran cantidad de tejido adiposo por debajo de la piel. Fíjense, aquí vemos al epitelio, vemos al tejido conectivo propiamente dicho, y por debajo vemos una almohadilla de tejido conectivo adiposo o tejido adiposo. ¿Cuáles son las funciones de los adipocitos? Anteriormente se decía que solo tenía como función la regulación de nutrientes, específicamente de lípidos dentro del cuerpo, y también cuando disminuían niveles de azúcar, pues para producir energía dentro del cuerpo se producía la glucolipólisis se transformaban lípidos glucolipólisis en glucosa para producir la energía que requería el cuerpo para poder funcionar. Sin embargo, además de esa hemostasia de los nutrientes y de regulación de la grasa, básicamente también, es decir, que además de esa función de glucólisis a través de la destrucción de lípidos y su transformación en glucosa para la energía del cuerpo y el almacenamiento de grasa, se ha visto que este tejido adiposo tiene una importante función en la respuesta inmunológica, en el metabolismo del tejido óseo, en el control de la tensión o presión arterial y de la tiroides. Esa es la razón por la cual hoy en día la obesidad, que se caracteriza por un aumento sostenido en el tejido adiposo y en la acumulación de lípidos en el cuerpo humano, es considerada una enfermedad crónica que tiene que ver con osteoporosis, con aumento de la presión arterial o de la tensión arterial, con aumento de la diabetes, con hipotiroidismo y con una menor respuesta inmunológica. Hoy en día, uno de los factores de riesgo, básicamente, para, complicaciones en esta epidemia del COVID es la obesidad. Precisamente porque se ve afectada la respuesta inmunológica del cuerpo ante la presencia de este virus. Fíjense que también se pueden producir dentro de cavidad bucal neoplasias benignas y malignas del tejido adiposo. Y aquí vemos un caso del doctor Néstor Heredia y de la doctora Luisana Brito de un inmenso lipoma, que es una neoplasia benigna de lípidos en el piso de la boca. La siguiente célula que vamos a ver es el mastocito, o también llamada célula cebada.
Este mastocito es una célula que se caracteriza, como vemos aquí, por ser ovalada, con un núcleo redondo, más o menos central, y tiene una gran cantidad de gránulos intensamente basófilos, es decir, morados, que son los gránulos secundarios de ese mastocito, y también una gran cantidad de lisosomas, que son los gránulos primarios. Fíjense cómo lo podemos observar al microscopio óptico teñido con hematoxilina y eosina. Fíjense que vemos células adosadas con un núcleo central redondo. Fíjense cómo el citoplasma está llena de pequeños puntos o gránulos basófilos, que son los gránulos secundarios de esos mastocitos. Y miren cómo se ve al microscopio electrónico de barrido. Vemos la célula redondeada, ovalada, con su núcleo central, y fíjense cómo dentro de su citoplasma existe una gran cantidad de gránulos primarios y secundarios dentro de ella. ¿Qué contienen esos gránulos? Contienen sustancias que van a incidir en reacciones de alergia o de hipersensibilidad, como es la histamina y una sustancia de liberación lenta de la anafilaxia, que hacen que los vasos sanguíneos aumente su permeabilidad principalmente y su calibre. También tenemos factores que atraen células de defensa, como los eosinófilos y los neutrófilos. Tiene heparina, que evita la coagulación de la sangre, y sustancias como leucotrieno y prostaglandina, que tienen que ver con la inflamación. Fíjense qué sucede en la reacción de hipersensibilidad en la que participa principalmente el mastocito o esta célula cebada. Imaginemos que somos alérgicos a un medicamento. La primera vez que ingerimos el medicamento, no hay o no se desarrolla una reacción de alergia, porque en ese momento el sistema inmune apenas está produciendo anticuerpos contra esa sustancia. Pero si tomamos nuevamente en una segunda oportunidad ese medicamento, esa partícula del medicamento que vemos aquí de color amarillo, que se denomina en este caso antígeno, que es una sustancia que el cuerpo reconoce como extraña y es capaz de producir una reacción inmune, se va a unir a receptores que, como vemos aquí en forma de Y, que son anticuerpos, que están sobre la superficie de este mastocito. Y al unirse con él, básicamente hace que todos los gránulos secundarios ricos en histamina sean liberados a través de exocitosis. Es decir, que es un proceso de exocitosis no constitutiva, sino producida por la unión de una sustancia a un receptor de la célula. Y cuando eso se produce, esta sustancia, que es la histamina, es la principal responsable de la reacción alérgica en el paciente. Fíjense que es como un estallido. Aquí lo vemos, la célula normal, la célula uniéndose a la sustancia que la estimula, y aquí vemos cómo explota y libera gran cantidad de gránulos ricos en histamina, heparina, prostaglandina, leucotrienos, principalmente. La siguiente célula que vamos a ver es el pericito, y básicamente es una célula que está, como vemos aquí, rodeando a los vasos sanguíneos. Fíjense que esto es un vaso sanguíneo, y fíjense cómo hay una célula adosada a él que está como abrazándola a través de estos pequeños bracitos, y esta célula es el pericito. Es bastante difícil verla al microscopio óptico teñido con hematoxilina y eosina, pero fíjense aquí cómo vemos un vaso sanguíneo y cómo alrededor vemos células planas que siguen o que son concéntricas al vaso sanguíneo, con un núcleo basófilo intensamente basófilo. Fíjense que aquí la podemos observar, vean este vaso sanguíneo y vean cómo alrededor observamos estas células que denominamos pericitos. Fíjense que, como bien les dije, el pericito es una célula aplanada, alargada, con largas prolongaciones, que se encuentra adosando a los vasos sanguíneos. Fíjense aquí cómo vemos esta foto de un microscopio de barrido, donde vemos un vaso sanguíneo y vemos cómo hay células adosadas con largas prolongaciones que están marcadas con el número 3 y que son los
pericitos. Fíjense aquí en esta foto de un microscopio electrónico de barrido, como vemos esta célula aplastada o alargada y cómo ella se une o abraza a ese vaso sanguíneo a través de sus largas prolongaciones, que muchas veces se unen a las prolongaciones de pericitos que se encuentran al lado de ellos y forman una red muy interconectada de esa célula que va a rodear a los vasos sanguíneos. Ahora bien, ya hemos visto todas las células que forman parte de la población celular fija o residente. Ahora vamos a hablar muy someramente de las células errantes, porque estas van a ser vistas con mucho mayor detenimiento cuando veamos sangre o tejido hematopoyético. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas células son células sanguíneas de defensa que ante estímulos de estrés o de daño migran a través de los vasos sanguíneos y llegan al tejido conectivo, como pueden ser neutrófilos, eosinófilos, basófilos principalmente, o plaquetas también. Fíjense que tenemos una gran cantidad de leucocitos dentro del tejido conectivo. Podemos encontrar plaquetas, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, diferentes tipos de linfocitos B, linfocitos que pueden ser B, T, NK, todas son células sanguíneas o son células que provienen de la sangre que migran al tejido conectivo ante estímulos dañinos y por eso no son residentes fijos o permanentes del tejido. Aquí vemos neutrófilos, monocitos, linfocitos, eosinófilos y basófilos. Todos son células, digamos, errantes de ese tejido conectivo. Ahora, para terminar la clase, hablemos de la clasificación del tejido conectivo propiamente dicho. No vamos a hablar de otros tipos de tejido conectivo, sino que nos vamos básicamente a enfocar en el tejido conectivo propiamente dicho. Fíjense que el tejido conectivo puede ser clasificado en tejido conectivo embrionario, que como su nombre lo dice es típico del embrión, es típico de nosotros durante nuestro desarrollo, cuando estamos en el útero de nuestra madre, que puede ser mesenquimático y mucoso. Tenemos el tejido conectivo del adulto o propiamente dicho, que puede ser laxo y denso. El denso puede ser modelado o regular, no modelado o irregular, y algunos textos hablan de variantes, como pueden ser tejidos conectivos elásticos y reticulares. Y existe un gran grupo de tejidos conectivos especializados distribuidos por todo el cuerpo, como pueden ser el tejido adiposo, el cartílago, el hueso, el tejido hematopoyético o la sangre, tejido linfático de defensa, tejidos dentarios, como puede ser la dentina, la pulpa, el cemento y el ligamento de nuestro diente. Empecemos a hablar del tejido conectivo embrionario. Básicamente, ese tejido conectivo embrionario o tejido mesenquimático forma parte de todo el embrión. Todo el tejido conectivo que se está formando dentro del embrión es tejido embrionario o tejido conectivo mesenquimático. ¿Por qué se llama mesenquimático? Porque dentro de él encontramos una gran cantidad de células madres o mesenquimáticas indiferenciadas que van a dar origen a otros tipos de tejido conectivo más especializados, como cartílago, hueso, órganos dentales, ligamentos, tendones, etc. Es un tejido con una abundante sustancia intercelular amorfa, como vemos aquí, que no se tiñe con hematoxilina y eosina y delgadas fibras colágenas, como esta que vemos. El tejido conectivo mesenquimático en el adulto se mantiene en la pulpa del diente. Es un ejemplo de cómo podemos encontrar tejido embrionario o mesenquimático en el adulto en el cuerpo humano, en la pulpa dental. El tejido conectivo embrionario mucoso es típico del cordón umbilical y fíjense que es un tejido conectivo
básicamente donde también podemos encontrar grandes células mesenquimáticas indiferenciadas, pero la matriz amorfa o extracelular, que también es abundante, con escasas fibras colágenas, es mucho más viscosa o mucho más mucosa, digámoslo así, que el tejido conectivo embrionario. Esa es la razón por la cual cuando nacemos hay algunas personas que deciden, o algunos padres, preservar o congelar restos del cordón umbilical que poseen gran cantidad de células madre, principalmente mesenquimáticas indiferenciadas, que en algunos casos han sido utilizadas para el tratamiento de trasplante de células madre hematopoyéticas en el caso de leucemias y linfomas. Ahora veamos tejidos conectivos del adulto o propiamente dicho, que como vimos podría ser clasificado en un tejido conectivo laxo y uno denso. Y vamos a ver sus variantes. El tejido conectivo laxo básicamente se llama laxo porque en él abunda gran cantidad de células. Vamos a ver los núcleos basófilos de todas esas células, tanto permanentes como errantes o transitorias del tejido conectivo. Van a haber poca cantidad de fibras colágenas teñidas de color rosado y gran cantidad de matriz amorfa o sustancia fundamental, que la vemos de color blanquecina, que no se tiñe con hematoxilina y eosina. También podemos ver gran cantidad de vasos sanguíneos. Él es típico de encontrarlo por debajo de la piel, formando una primera capa que llamamos la capa papilar, que lo vamos a ver en el siguiente tema de piel, y también en algunas mucosas. Fíjense que aquí vemos un corte de la mucosa del estómago o de una mucosa gástrica. Fíjense que esto que vemos muy rosado y morado es el epitelio de revestimiento, y por debajo vemos estos tabiques de tejido conectivo, donde lo que observamos es una gran cantidad de células, o en este caso de núcleos de esas células, teñidos intensamente de morado o de color basófilo. Entonces este tejido que está por debajo de la mucosa que recubre al estómago lo llamamos tejido conectivo laxo. Esto también es un tejido conectivo laxo. Fíjense cómo vemos gran cantidad de células y adipocitos dentro de este tejido, escasa, como vemos aquí, fibras colágenas de color rosado y una gran cantidad de matriz amorfa que no se tiñe, que se ve de color blanco o rosado muy tenue. Miren este ejemplo, a mayor aumento de una coloración teñida o de un corte teñido con hematoxilina y eosina, la gran cantidad de células que forman parte de este tejido conectivo y la gran cantidad de matriz extracelular que podemos encontrar por debajo, como estos espacios de color blanco. Es por esto que estamos ante la presencia de un tejido conectivo laxo. Ahora, el tejido conectivo denso se llama denso porque tiene una gran cantidad de fibras colágenas y poca cantidad o menos cantidad de células y de matriz extracelular amorfa. Fíjense este ejemplo de un corte de piel, donde también encontramos en una zona que llamamos reticular este tipo de tejido conectivo, donde vemos cómo hay gran cantidad de fibras colágenas, aquí teñidas de color rosado con la tinción de hematoxilina y eosina, y aquí teñidos de color azul con la coloración de tricómico de Mallory, y ella la encontramos, como ya vimos en este corte en piel, y formando la cápsula de muchos órganos del cuerpo humano. Se llama irregular cuando, o no modelado, las fibras colágenas, como vemos aquí, están distribuidas desordenadamente, cuando no tienen un orden específico, de ahí que llamen no modelado o irregular. Cuando estas fibras colágenas se desarrollan de forma desordenada, como vemos en este corte de mucosa bucal, estamos ante la presencia de un tejido conectivo denso porque tiene gran cantidad de fibras colágenas, no modelado o irregular porque esas fibras colágenas están distribuidas de forma desordenada. Mírenlo aquí, las fibras colágenas distribuidas de forma irregular
y fíjense la sustancia fundamental entre ellas de color blanquecino. Si pasamos una línea, podemos ver por debajo en toda esta zona tejido conectivo del adulto, denso, no modelado o irregular, porque tiene gran cantidad de fibras colágenas distribuidas irregularmente. Y si vemos la parte superior, fíjense cómo vemos en esta zona tejido conectivo laxo, porque tiene gran cantidad de núcleos celulares y gran cantidad de matriz extracelular amorfa que vemos de color blanco, que no se tiñe con la hematoxilina y eosina, y escasa cantidad de fibras colágenas. Esto es típico observarlo en nuestra piel. Ahora hablemos del otro tipo de tejido conectivo denso, que lo llamamos modelado o regular, porque las fibras guardan un orden muy riguroso o específico que vamos a ver. Él es típico de estructuras como los tendones que unen al músculo o al tejido muscular al hueso, como la aponeurosis principalmente. Entonces es típico de estos tipos de tejido conectivo, en aponeurosis y en tendones y en ligamentos. Fíjense la diferencia. Fíjense aquí cómo vemos que todo está ordenado en filas en sentido horizontal. Vemos una fila de estas células que pueden ser llamadas, algunos son fibroblastos, otros son ya fibrocitos, y en el caso del tendón son llamados tendinocitos, y alrededor de ellas, arriba y abajo, una banda rosada que es de gruesos haces de fibras colágenas. Entonces es como un sándwich con múltiples capas, una capa de células que, como vimos, pueden ser fibroblastos, fibrocitos o tendinocitos, una capa de gruesos haces de fibra colágena de color rosado, otra capa de células, otra capa de fibras colágenas, y así sucesivamente. Es decir, que tiene un orden bastante riguroso, y de ahí recibe el nombre de tejido conectivo denso, modelado o regular. Fíjense aquí con tricómico de Mallory, como vemos cómo está este orden establecido. Células, gruesos haces de fibras colágenas teñidos de color azul, otro grupo o líneas de células y otro grupo de haz o de fibras colágenas teñidas intensamente de color azul. Aquí vemos este corte, fíjense que se ve perfecto, como vemos un grupo zigzagueante de núcleos de células del tejido conectivo, vemos un grupo zigzagueante de fibras colágenas teñidas de color rosado con hematoxilina y eosina, vemos otro grupo zigzagueante de células rodeadas de una escasa matriz amorfa y otro grupo de gruesos haces de fibras colágenas. Entonces, este es el ejemplo de un tejido conectivo denso, porque tiene gran cantidad de fibras colágenas y ordenadas, y por eso se llama modelado o regular. Tenemos variantes del tejido conectivo denso, como puede ser el tejido reticular. ¿Por qué se llama reticular? Porque está formado por gran cantidad de fibras reticulares, y este tipo de tejido es típico de algunos órganos linfáticos, principalmente de nuestros ganglios linfáticos, y lo veremos con mayor detenimiento cuando veamos el sistema linfático. Aquí vemos un ejemplo también en el apéndice vermiforme, donde vemos un tejido reticular con gran cantidad de fibras reticulares. También vemos un tejido conectivo elástico que está formado por una gran cantidad de fibras elásticas que, como vimos, podemos encontrarlo dentro de los vasos sanguíneos o formando parte de la pared de los vasos sanguíneos. Básicamente de la túnica adventicia de ese vaso sanguíneo o de esa arteria, principalmente, como vemos aquí, la capa media. Aquí vemos mayor cantidad de fibras elásticas, en este caso teñidas con Weiger, pero también hay un grupo de coloraciones, como ya vimos, fusina, resorcina, en la clase anterior, el mismo tricómico de Gomori, etcétera, entre otras coloraciones. Y el otro es el grupo de tejidos conectivos especializados, que, como ya le dije, puede ser el tejido adiposo, el cartílago,
el tejido óseo, el tejido hematopoyético, el tejido linfático, el tejido sanguíneo y los tejidos dentales. Todos estos tejidos los vamos a ver tanto en la unidad 1 de histología general como en la de histología bucodentaria. ¿Cuáles son las principales funciones? Ya vimos que tiene una función mecánica de ese tejido conectivo, porque a través de las fibras y de la sustancia intercelular amorfa tiene la capacidad de soportar estímulos mecánicos y presión mecánica, y también tiene la capacidad de digamos que elástica, de estirarse y luego regresar a su forma original de acuerdo a los estímulos que estén sometidos el cuerpo humano. Tiene una función metabólica, porque ya vimos que dentro de ese tejido conectivo generalmente ocurren respuestas inmunológicas del cuerpo contra virus, bacterias, cuerpos extraños que pueden causar daño, pero además también se producen factores de crecimiento que pueden contribuir al crecimiento del epitelio y del propio tejido conectivo, y también al metabolismo de sustancias necesarias como el oxígeno, el CO2 y otras sustancias que requieren las células para poder mantener su vitalidad, y en la regeneración o cicatrización de las heridas. Ya con esto hemos terminado la clase de hoy y vamos a montar este tipo de actividades dentro del foro del tema de tejidos conectivos, donde es importante que participen y donde también aclaren sus dudas con respecto a este tema. Vamos a ver y vamos a pedirle que contesten qué tipo de tejido conectivo se observa en esta foto, qué tipo de tejido conectivo se observa en este, qué tipo de tejido conectivo se observa en esta microfotografía, qué tipo de tejido conectivo observamos en esta, y con estas actividades, qué tipo de tejido conectivo es este que vemos aquí y cuáles son las células que vemos en este corte. Ya con esto, con una hermosa vista del Ávila que engalana a la ciudad de Caracas, nos despedimos y terminamos la clase de tejido conectivo. Muchas gracias por su atención.